Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, mis queridos exploradores de lo desconocido, nos adentramos en un misterio que ha cautivado la imaginación de muchos, un enigma envuelto en el velo del tiempo, algo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias que desveláramos. Vamos a hablar de Idemet y del misterio que todos esperaban desvelar. ¿Están listos para emprender este viaje conmigo? Antes de zambullirnos de lleno, si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido intrigante y lleno de sorpresas, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras expediciones. Ahora sí, vamos allá. El nombre Idemet evoca una sensación de antigüedad, de algo que se perdió en las brumas de la historia o quizás, algo que nunca llegó a ser plenamente comprendido. Durante décadas o incluso siglos ha circulado en círculos de historiadores, arqueólogos, e incluso en leyendas populares, como un rompecabezas a medio armar. Pero, ¿qué es exactamente Idemet? ¿Una persona, un lugar, un concepto, un evento? Esa es precisamente la pregunta que ha impulsado la investigación y la especulación, un murmullo persistente en los pasillos del saber antiguo y en las mentes de los curiosos del presente. Para empezar a desentrañar este misterio, debemos viajar atrás en el tiempo, a una época de grandes imperios, de descubrimientos y seamos honestos, de mucha confusión histórica. Las primeras referencias a Idemet son fragmentarias, a menudo encontradas en manuscritos antiguos, en inscripciones erosionadas o en relatos transmitidos oralmente y que con el paso de los siglos, se han ido deformando. La mayoría de las teorías apuntan a que Idemet está relacionado con una civilización antigua, a menudo vinculada a la región del Mediterráneo oriental, o quizás incluso más allá. Imaginen bibliotecas polvorientas, pergaminos casi desintegrados, y arqueólogos con linternas escudriñando ruinas olvidadas, buscando esa pista que ponga luz sobre este enigmático nombre. Pensemos en los antiguos griegos con su rica mitología y sus relatos de héroes y dioses, o en las civilizaciones mesopotámicas, cunas de la escritura y de complejas estructuras sociales. Las referencias, aunque tenues, a menudo se entrelazan con narrativas de pueblos que habitaron estas tierras hace milenios, dejando tras de sí vestigios que aún hoy nos asombran y nos desconciertan. Una de las interpretaciones más populares y persistentes es que Idemet fue una figura legendaria, una especie de líder carismático o incluso una deidad menor venerada por un pueblo desaparecido. Se habla de sus supuestos logros, de su sabiduría sin igual, o de su papel en eventos cruciales que moldearon el destino de su civilización. Algunas de estas leyendas sugieren que Idemet poseía conocimientos esotéricos, habilidades que iban más allá de lo ordinario, lo que alimenta la fantasía de muchos. ¿Era un sabio, un profeta, un guerrero? Las historias varían, y es ahí donde reside gran parte del atractivo de este enigma. Se dice que guiaba a su pueblo a través de tiempos difíciles, que poseía la capacidad de prever el futuro o de comunicarse con fuerzas sobrenaturales. Algunas crónicas susurran que su influencia se extendió más allá de lo meramente terrenal, influyendo en las corrientes del destino de naciones enteras. La figura de Idemet, en esta perspectiva, se erige como un arquetipo de liderazgo y conocimiento ancestral, un faro en la oscuridad de una historia apenas esbozada. Otra línea de investigación, y esta es particularmente fascinante para mí y para muchos de ustedes, es la que sugiere que Idemet no fue una persona, sino un lugar. Pensemos en ciudades perdidas que han sido objeto de innumerables expediciones, como la Atlántida o El Dorado. La teoría de Idemet como un lugar apunta a una ciudad antigua, próspera y avanzada, que por razones desconocidas desapareció de la faz de la Tierra. Quizás fue un desastre natural, una invasión devastadora, o incluso un evento cósmico el que la sepultó o la hizo desaparecer. La búsqueda de esta ciudad mítica ha llevado a muchos a explorar rincones remotos del mundo, a descifrar mapas crípticos y a interpretar símbolos ancestrales. Imaginen una metrópolis perdida con arquitectura monumental, tecnología avanzada para su tiempo, y una cultura rica y vibrante que de repente se desvaneció en la nada, dejando solo ecos en la memoria colectiva y fragmentos de su existencia en antiguas leyendas. Los arqueólogos han rastreado lo que creen que podrían ser pistas, buscando patrones geográficos inusuales, formaciones rocosas extrañas, o anomalías en registros geológicos que podrían sugerir la presencia de una gran urbe sumergida o sepultada. Existe la posibilidad, por supuesto, de que Idemet sea una combinación de ambos, una figura central asociada a un lugar específico. Quizás Idemet fue el fundador de esta ciudad perdida o el guardián de sus secretos.
Esta dualidad añade otra capa de complejidad al misterio, porque entonces no solo buscamos un lugar, sino también la historia de la persona que lo hizo importante. Podría tratarse de un sabio que fundó una ciudad utópica, o de un guerrero que defendió una metrópoli de las hordas invasoras, convirtiéndose ambos, la persona y el lugar, en leyendas inseparables. Esta teoría fusionada ofrece un panorama aún más rico y complejo, obligando a los investigadores a considerar tanto los aspectos biográficos como geográficos en su búsqueda. Ahora bien, ¿qué evidencia tangible existe para respaldar estas teorías? Aquí es donde el misterio se vuelve más esquivo. Las pruebas son escasas y a menudo sujetas a interpretaciones muy diversas. En ocasiones se han encontrado artefactos, inscripciones o fragmentos de textos que algunos académicos han vinculado tentativamente con el nombre Idemet. Estos hallazgos pueden incluir extraños símbolos, representaciones artísticas inusuales, o referencias a rituales o creencias que no encajan fácilmente en el panorama histórico conocido. Pensemos en estelas con inscripciones incompletas, en fragmentos de cerámica con motivos abstractos y desconocidos, o en manuscritos que, a pesar de sus deficiencias, insinúan la existencia de una figura o un lugar de gran relevancia. Los arqueólogos han desenterrado objetos que por su manufactura o su iconografía, sugieren una cultura avanzada o única, pero la conexión con Idemet sigue siendo, en gran medida, especulativa. Sin embargo, el gran problema es la falta de consenso. Lo que para un investigador es una clara conexión con Idemet, para otro puede ser una coincidencia fortuita o una interpretación demasiado forzada. La comunidad académica, como suele ocurrir con estos enigmas, está dividida. Algunos descartan la existencia de Idemet por completo, considerándolo una invención, un mito o un error de traducción. Otros, en cambio, están convencidos de que hay algo más, una verdad oculta esperando ser descubierta. Esta dicotomía entre el escepticismo y la creencia se ha convertido en el motor de innumerables debates y artículos de investigación, cada uno defendiendo su postura con pasión y argumentos. Pensemos en algunos de los ejemplos más sonados en la historia de la arqueología y la historia de las civilizaciones perdidas. La propia Atlántida, popularizada por Platón, sigue siendo un objeto de fascinación y debate. ¿Existió realmente? ¿O fue una alegoría? De manera similar, la idea de Idemet se nutre de esa misma curiosidad innata que tenemos los seres humanos por desenterrar el pasado y entender nuestros orígenes. La historia está plagada de relatos de culturas avanzadas y de figuras enigmáticas que han capturado nuestra imaginación, desde la mítica Lemuria hasta las leyendas de los mayas o las civilizaciones del Indo. Idemet se une a este panteón de misterios, alimentando la sed humana de descubrimiento. Las implicaciones de desvelar el misterio de Idemet serían monumentales. Si fuera una persona, ¿qué nos revelaría sobre las creencias, la estructura social o los conocimientos de su época? Si fuera un lugar, ¿qué avances tecnológicos o culturales podríamos descubrir? Podría reescribir capítulos enteros de la historia, cambiar nuestra comprensión de cómo se desarrollaron las civilizaciones, o incluso arrojar luz sobre tecnologías perdidas o conocimientos filosóficos que podríamos redescubrir hoy en día. Es esa posibilidad de un descubrimiento revolucionario lo que mantiene viva la llama de la investigación. Imaginen encontrar una biblioteca con conocimientos que superarían nuestra comprensión actual de la física o la medicina. O descubrir una sociedad que vivió en armonía con la naturaleza de maneras que hoy solo podemos soñar. El impacto en la ciencia, la filosofía y la antropología sería incalculable. Por ejemplo, imagina que Idemet se revela como el centro de una red comercial antigua que conectaba regiones que pensábamos que estaban aisladas. O quizás sus habitantes poseían conocimientos astronómicos increíblemente precisos, que superaban a los de otras culturas de su tiempo. La arqueología moderna, con sus herramientas no invasivas y sus técnicas de análisis avanzadas, podría ser la clave para encontrar esa evidencia que hasta ahora se nos ha escapado. Los satélites, los radares de penetración terrestre, el análisis de ADN antiguo, todo esto abre nuevas puertas a la exploración. Los drones pueden mapear vastas áreas en busca de anomalías, los georradares pueden penetrar el subsuelo para detectar estructuras ocultas, y el análisis genético de restos humanos antiguos podría revelar conexiones inesperadas con poblaciones modernas o la existencia de grupos humanos previamente desconocidos. Quizás el misterio de Idemet no se limita solo a lo histórico, sino que también tiene connotaciones metafísicas o espirituales. En muchas culturas antiguas, las figuras legendarias o los lugares
Es sagrados están intrínsecamente ligados a creencias sobre el cosmos, la vida después de la muerte o la energía universal. Si Idemet estuviera relacionado con tales conceptos, su descubrimiento podría ofrecernos una perspectiva completamente nueva sobre la cosmovisión de esos pueblos antiguos. Podríamos desentrañar rituales complejos, sistemas de creencias que abordan la naturaleza de la existencia, o incluso tecnologías espirituales que buscaban la conexión con lo divino o la expansión de la conciencia. Es importante reconocer que la línea entre la historia y la leyenda a menudo es muy difusa, especialmente cuando hablamos de épocas tan remotas. Los mitos, las epopeyas y las historias orales eran la forma en que las sociedades antiguas transmitían su conocimiento, sus valores y su identidad. Es posible que Idemet sea una figura cuya importancia ha sido magnificada por el tiempo, hasta convertirse en algo más que una simple persona o lugar. Un héroe épico cuyas hazañas se han adornado con elementos fantásticos a lo largo de generaciones, o un lugar de gran significado ceremonial cuyo poder simbólico se ha magnificado hasta la leyenda. Esta reinterpretación y embellecimiento de la realidad es un proceso natural en la transmisión cultural, y Idemet podría ser un caso paradigmático de ello. El proceso de desvelar un misterio de esta magnitud no es rápido ni fácil. Requiere paciencia, rigurosidad académica y una mente abierta. Implica el trabajo de muchos investigadores, la colaboración entre diferentes disciplinas y, por supuesto, un poco de suerte. Podría ser que la próxima gran excavación, el próximo texto descifrado, el próximo hallazgo inesperado, sea el que ponga fin a años de especulación. La arqueología es un campo de descubrimientos graduales, donde cada nueva pieza del rompecabezas nos acerca un poco más a la verdad, pero rara vez nos la revela de golpe. Requiere una dedicación que a menudo abarca décadas, e incluso vidas enteras. Lo fascinante de Idemet es precisamente su elusividad. No hay una respuesta simple, no hay un rastro obvio. Es un desafío para nuestra curiosidad, una invitación a seguir investigando, a cuestionar lo que creemos saber y a mirar más allá de lo evidente. Las teorías son tan variadas como los propios investigadores, desde un poderoso líder tribal que unió a su pueblo, hasta un observatorio astronómico de una civilización avanzada, o incluso un punto de encuentro para el comercio de bienes exóticos. Cada teoría se nutre de fragmentos de información y de la imaginación colectiva, creando un tapiz complejo y en constante evolución. Para quienes se apasionan por estos temas, cada fragmento de información, cada nueva hipótesis, es como una pieza más de un rompecabezas gigantesco. Y el atractivo está en el proceso, en la emoción de la búsqueda, en la posibilidad de ser el primero en atar todos los cabos. A menudo, estos misterios nos recuerdan que la historia está llena de lagunas, de secretos esperando ser descubiertos. La historia no es una narrativa estática, sino un campo de estudio dinámico, donde nuevas pruebas y nuevas interpretaciones pueden cambiar radicalmente nuestra comprensión del pasado. En definitiva, el misterio de Idemet es un testimonio del poder perdurable de lo desconocido. Nos impulsa a la exploración, a la investigación y a la imaginación. Ya sea que Idemet haya sido una figura legendaria, una ciudad perdida, o algo completamente distinto, su legado reside en la curiosidad que ha despertado y en la constante búsqueda de la verdad que nos inspira. Es una aventura que continúa, y quién sabe, quizás uno de ustedes, viéndome ahora mismo, sea el próximo en arrojar luz sobre este enigma. La chispa de la curiosidad que Idemet ha encendido en tantos de nosotros es, en sí misma, un valioso descubrimiento, un recordatorio de que el pasado guarda secretos que aguardan a ser revelados por mentes inquisitivas y espíritus aventureros. Y así, mis estimados exploradores del conocimiento, llegamos al final de esta fascinante incursión en el misterio de Idemet. Hemos recorrido las distintas teorías, hemos sopesado las escasas pruebas y hemos sentido la emoción de la búsqueda. Si bien la respuesta definitiva aún se nos escapa entre los dedos, la propia investigación nos ha enseñado mucho y nos ha recordado la vastedad de lo que aún no sabemos sobre nuestro pasado. Hemos navegado por mares de especulación, hemos escalado montañas de teoría y hemos excavado en los cimientos de la historia en busca de respuestas. Aunque el velo sobre Idemet aún no se ha levantado por completo, el viaje en sí ha sido una expedición invaluable. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la teoría más plausible sobre Idemet? ¿Tienen alguna otra hipótesis que les parezca interesante? Déjenme sus comentarios abajo, que siempre disfruto mucho leyendo sus perspectivas y debatiendo con ustedes. Lada Iber.
de opiniones y la pasión por el conocimiento son lo que hacen que nuestra comunidad sea tan especial. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, les agradecería enormemente si le dieran un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les apasione este tipo de misterios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras expediciones a lo desconocido. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta entonces.